¿Y si todo lo que te han dicho sobre cómo despertar temprano está completamente equivocado? No es falta de disciplina. No es que no seas una persona de mañanas. No es que necesites más fuerza de voluntad. La mayoría de las personas que luchan cada mañana con la alarma no tienen un problema de actitud, tienen un problema de información. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si el diagnóstico está mal, el remedio nunca va a funcionar. Llevas años atacando el síntoma sin tocar la causa. Y la causa, como casi siempre en la filosofía oscura que Diógenes Incómodo trae a este canal, es mucho más simple e incómoda de lo que imaginas. Hay un filósofo que vivió en un barril, rechazó las riquezas de su época y se atrevió a decirle al hombre más poderoso del mundo que se quitara de su sol. Diógenes de Sinope no era un loco, era alguien que había entendido algo que el resto de la humanidad sigue sin querer ver, que la mayoría de nuestro sufrimiento cotidiano es autoinfligido. Construido ladrillo a ladrillo con pequeñas decisiones que parecen inocentes. La verdad incómoda es que tú no odias las mañanas, odias las consecuencias de tus noches. Y esa distinción, aunque pequeña, es el inicio de un despertar de conciencia que puede transformar no solo cómo empiezas el día, sino cómo vives tu vida entera. En los próximos minutos vas a descubrir el único hábito que separa a las personas que despiertan con energía y claridad de las que negocian con la alarma como si fuera un enemigo. No es un secreto de gurús, no es una rutina de 5 horas, no es nada que requiera que seas perfecto. Es algo que la sabiduría antigua ya sabía y que la ciencia moderna acaba de confirmar. Pero hay una condición, y es que estés dispuesto a escuchar una verdad incómoda sobre ti mismo. Porque el pensamiento incómodo que sostiene toda la filosofía de este canal es el problema nunca estuvo en la mañana. Siempre estuvo en la noche anterior. Y si eso ya empezó a incomodarte un poco, entonces estás exactamente en el lugar correcto. Hace más de 2000 años, un hombre vivía en un barril en las calles de Corinto. No porque fuera pobre, no porque la vida lo hubiera golpeado hasta el suelo, sino porque él eligió eso. Ese hombre era Diógenes de Sinope, y su historia es, quizás, la más incómoda de toda la filosofía antigua. La filosofía cínica que él representaba no era una teoría escrita en libros elegantes, era una práctica radical, visceral, que desafiaba todo lo que la sociedad moderna todavía adora, el confort, el estatus, la apariencia. Diógenes no rechazaba el lujo por masoquismo, sino porque había entendido algo que la mayoría nunca llega a entender, que el confort en exceso no libera, esclaviza. Ahora, piensa en esto, y aquí viene la verdad incómoda que este canal, el Diógenes Incómodo, existe para compartir, cada vez que te quedas en el celular hasta la 1 de la madrugada. Estás construyendo un barril de desconforto para la mañana siguiente. Pero al contrario del barril de Diógenes, el tuyo no te da libertad interior, te aprisiona. Él eligió su barril con conciencia plena, como un acto de vida auténtica. Tú construyes el tuyo sin darte cuenta, noche tras noche, episodio tras episodio, scroll tras scroll, en una forma de esclavitud moderna tan sutil que ni siquiera parece una cadena. La reflexión profunda que la filosofía siempre ha exigido empieza exactamente aquí, en reconocer los barriles que tú mismo estás fabricando. El punto central es doloroso en su simplicidad, y por eso merece un pensamiento incómodo de verdad. El confort nocturno en exceso es el precio anticipado del desconfort matutino garantizado. No es una coincidencia que te despiertes agotado, de mal humor, negociando con la alarma como si fuera tu enemigo. Es una ecuación. Una causa y un efecto que el ego humano prefiere ignorar porque sería demasiado incómodo admitir que somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio cansancio. La crisis existencial de muchas personas no empieza en grandes tragedias, empieza en pequeñas decisiones nocturnas que se acumulan en silencio. Y si eso resuena contigo, si sientes ese vacío existencial al despertar cada mañana sin energía, sin claridad, sin ganas, entonces lo que viene a continuación puede cambiar algo profundo en tu vida. Pero primero, necesitas entender qué está pasando exactamente dentro de tu cuerpo mientras decides ver solo un episodio más. El cuerpo humano no es una máquina que simplemente se apaga cuando decides dormir. Tiene un sistema interno, antiguo, increíblemente preciso, llamado ritmo circadiano.
Este reloj biológico lleva millones de años evolucionando para sincronizarse con una sola señal, la luz. Cuando el sol cae, tu cerebro empieza a liberar melatonina, la hormona del sueño, como preparación para el descanso profundo. Es un proceso silencioso, casi poético, tu cuerpo preparándose solo, sin que tengas que hacer nada. La sabiduría antigua de la naturaleza, operando perfectamente, noche tras noche. El problema es que tú estás interfiriendo en ese proceso sin saberlo. Tu cerebro, en ese momento preciso en que debería estar encendiendo el fuego del descanso, recibe una señal de luz azul directamente en los ojos. Es como si alguien tirara un balde de agua helada sobre una fogata justo cuando está empezando a arder. La pantalla del celular, de la televisión, de la computadora, todas emiten esa luz que le dice a tu cerebro, todavía es de día, no es hora de dormir. Los datos científicos son claros y el pensamiento crítico exige que los tomemos en serio. La exposición a luz azul por la noche puede retrasar la liberación de melatonina entre 1 y 2 horas. Eso significa que aunque te acuestes a medianoche, tu sueño profundo, el que realmente restaura, empieza mucho después de lo que crees. El resultado lo conoces bien, despiertas con la sensación de que dormiste sin haber descansado. Durante mucho tiempo, había una creencia muy cómoda y muy falsa, que ver series por la noche era una forma de relajarse. Se sentía bien, se sentía merecido después de un día largo. Pero lo que en realidad estaba pasando era una trampa elegante. El entretenimiento nocturno creaba una sensación de relajación superficial mientras saboteaba el descanso profundo hora tras hora, noche tras noche. Sin que nadie lo notara. Eso es lo que la filosofía oscura de Diógenes de Sinope intentaría sacudir en ti. No todo lo que se siente bien en el momento te está haciendo bien. El despertar de conciencia no siempre llega con una gran revelación, a veces llega cuando entiendes que algo tan pequeño como la luz de una pantalla estaba robando tu energía en silencio. Y si el problema es tan claro, la pregunta natural es, ¿existe un solo hábito capaz de revertir todo eso? Existe un hábito. Solo uno. Y no es el que la mayoría espera escuchar. No es duerme 8 horas, no es apaga el celular a las 10, no es ninguno de esos consejos genéricos que todos conocen y nadie aplica. Es algo más sutil, más inteligente y sorprendentemente más efectivo. Se llama la rampa de Decida, o en términos más simples, los 45 minutos antes de dormir son los minutos más importantes de tu noche. No lo que haces después de apagar la luz, sino lo que haces antes. Ese periodo de transición es donde tu cerebro decide si va a entrar en sueño profundo o si va a quedarse en una especie de duermevela inútil que te dejará agotado por la mañana. La filosofía siempre ha insistido en que los rituales importan, y aquí la ciencia le da la razón. En la práctica, la rampa de Decida funciona así: en los 45 minutos previos a dormir, reduces la intensidad de la luz en tu ambiente. Puedes usar una lámpara de luz cálida en lugar del techo, por ejemplo. Dejas las pantallas completamente de lado. Y te dedicas a algo repetitivo, sin emoción, sin narrativa que te enganche. Leer un libro físico como Meditaciones de Marco Aurelio, o incluso algo tan simple como doblar ropa, ordenar un cajón, o escuchar música instrumental suave. El objetivo no es entretenerte, es aburrirte deliberadamente. Porque ese aburrimiento es exactamente la señal que tu cerebro necesita para empezar a desconectarse del mundo. La primera vez que se intenta esto, el tedio aparece en menos de 10 minutos. Y ahí está la revelación: ese tedio no es el enemigo, es la puerta. Diógenes de Sinope no necesitaba entretenimiento para descansar. No porque fuera un superhombre, no porque tuviera una disciplina sobrehumana, sino porque nunca había creado la dependencia. Y aquí está el pensamiento incómodo que la filosofía cínica nos regala: no es que él fuera más fuerte que tú. Es que él nunca construyó la jaula que ahora te cuesta tanto abandonar. El hábito de la rampa de Decida no se trata de dormir más temprano, se trata de preparar el terreno para un sueño que realmente restaure. Es la diferencia entre caer exhausto en la cama y elegir entrar en descanso. Esa distinción, aparentemente pequeña, es en realidad una forma de libertad interior que muy pocos en la sociedad moderna conocen. Y lo más curioso es que el mayor obstáculo para llegar a ese descanso no es la noche,
es la mañana siguiente y un pequeño botón que revela más sobre ti de lo que quisieras admitir. Hay un botón pequeño, casi inocente, que millones de personas aprietan cada mañana como si fuera un acto reflejo. El botón de snooze. Y la mayoría lo ve como una pequeña debilidad, un mini pecado matutino sin consecuencias reales. Pero la filosofía oscura tiene una lectura muy diferente y mucho más incómoda. Apretar snooze no es una señal de que eres flojo. Es un síntoma. Es la evidencia de que algo en tu noche anterior no funcionó y de que tu relación con el despertar está construida sobre una negociación constante entre tú y tu propio cerebro. La crítica social que Diógenes Incómodo trae aquí no es sobre juzgarte, es sobre hacerte ver lo que realmente está pasando detrás de ese gesto tan cotidiano. Apretar snooze es como negociar con un ladrón dentro de tu propia casa. La primera vez que cedes, él aprende que puede volver. La segunda vez, sube la apuesta. La tercera, ya se siente en casa. Había un momento en que 4 alarmas sonaban cada mañana, y en lugar de ayudar a despertar, lo que esas 4 alarmas estaban enseñando era que la alarma no era algo que debía tomarse en serio. Era solo el inicio de una negociación. El ego humano es extraordinariamente creativo a las 6 de la mañana, solo 5 minutos más, hoy es diferente, empiezo mañana. Y ese diálogo interno, que parece inofensivo, es en realidad una de las formas más sutiles de esclavitud moderna, la esclavitud al confort inmediato a costa de lo que realmente quieres para tu vida. Diógenes de Sinope no negociaba con el confort, no porque siguiera un manual estoico de disciplina rígida, sino porque había entendido algo que la sabiduría antigua repite de 1000 formas distintas. Cada pequeña concesión crea una dependencia grande. Cada solo 5 minutos más construye un patrón. Y los patrones, con el tiempo, se convierten en identidad. La solución práctica es tan simple que incomoda, una sola alarma, a un volumen progresivo, y el compromiso de levantarse antes de que el cerebro despierte lo suficiente para empezar a negociar. Porque hay una ventana breve, justo al despertar, en que el cuerpo ya está listo pero la mente todavía no ha armado sus argumentos. Ese es el momento. Y lo que haces en los primeros 5 minutos después de ese momento define, más de lo que imaginas, cómo será el resto de tu día. Los primeros 5 minutos después de despertar no son un simple arranque del día, son una transición. Y tratarlos como un interruptor que se enciende de golpe es uno de los errores más costosos que comete la sociedad moderna sin darse cuenta. Tu cerebro, en esos primeros minutos, está en un estado que los neurocientíficos llaman hipnopómpico, una zona fronteriza entre el sueño y la vigilia donde eres extraordinariamente sugestionable. Donde todo lo que entra se graba con una profundidad diferente. Es como arcilla fresca, maleable, receptiva, lista para ser moldeada. La pregunta que la filosofía siempre ha sabido hacer es esta: ¿quién o qué está moldeando esa arcilla cada mañana en tu vida? La secuencia que cambia todo es simple, y no requiere ni dinero ni equipo especial. Primero, luz natural, abre la ventana o sal al balcón aunque sea 30 segundos, porque esa luz le dice a tu ritmo circadiano que el día comenzó de verdad. Segundo, movimiento suave, no un entrenamiento, solo estirar el cuerpo, mover el cuello, despertar la circulación con calma. Tercero, agua, un vaso grande, antes del café, antes del celular, antes de cualquier cosa. Y cuarto, una intención, no una lista de tareas, sino una sola frase que responda: ¿para qué existe este día? Puede ser tan simple como hoy voy a estar presente o hoy termino lo que empecé. Esa intención actúa como una brújula invisible que orienta tus decisiones durante horas sin que lo notes conscientemente. Hubo un experimento personal que cambió la perspectiva sobre todo esto, y fue tan simple que da casi vergüenza admitirlo, durante 3 semanas. La primera acción al despertar fue dejar el celular boca abajo y no tocarlo por los primeros 5 minutos. Solo eso. Sin meditación elaborada, sin ritual complejo. Y lo que pasó fue que el día empezaba con una sensación diferente, como si las primeras horas pertenecieran a uno mismo antes de pertenecer al mundo. Eso es exactamente lo que el despertar de conciencia significa en términos prácticos, no una iluminación mística, sino el acto concreto de ser el primero en habitar tu propio día.
La vida auténtica que la filosofía cínica de Diógenes de Sinope pregonaba no empieza con grandes renuncias, empieza con 5 minutos. Pero esos 5 minutos solo tienen sentido si lo que viene después está construido sobre una base sólida, y esa base tiene un nombre que la mayoría subestima: consistencia. Existe una trampa muy seductora en el camino de cualquier persona que decide cambiar algo en su vida, y es la trampa del todo o nada. El primer día va perfecto, el segundo también, el tercero aparece un imprevisto y todo se derrumba como si nunca hubiera empezado. Y ahí el ego humano hace lo que mejor sabe hacer: convencerte de que fallaste, de que no eres disciplinado, de que esto no es para ti. Pero la verdad incómoda es que el problema nunca fue la falta de fuerza de voluntad, fue la expectativa de perfección inmediata en un proceso que, por naturaleza, es gradual. La filosofía antigua no producía sabios de la noche a la mañana. Los producía con años de práctica constante, imperfecta y sostenida. Imagina un reloj que lleva meses funcionando mal, atrasándose, deteniéndose, marcando horas que no son. Nadie en su sano juicio intentaría arreglarlo golpeándolo todos los días a horas diferentes con la esperanza de que se regule solo. Lo regularías con paciencia, ajustando una pequeña pieza a la vez, siempre en el mismo horario, siempre con la misma intención. Tu ritmo circadiano funciona exactamente igual. No se reprograma con heroísmo de una semana, se regula con pequeñas acciones repetidas en el mismo horario, día tras día, hasta que tu cuerpo internaliza el patrón y lo convierte en su nueva normalidad. Hubo 3 semanas de inconsistencia, de días buenos y días pésimos, antes de que el cuerpo simplemente empezara a despertar solo, sin alarma, sin batalla, sin negociación. 3 semanas. No 3 meses, no un año. Solo 3 semanas de consistencia imperfecta pero sostenida. Diógenes de Sinope no se convirtió en el símbolo más radical de la filosofía cínica de un día para otro. Su pensamiento radical fue el resultado de una filosofía construida con consistencia, decisión tras decisión, renuncia tras renuncia, hasta que su forma de vivir dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en su naturaleza. Eso es lo que la reflexión profunda sobre los hábitos revela. El objetivo no es tener un día perfecto, es tener un sistema que sobreviva a los días imperfectos. La filosofía en español de este canal, la de Diógenes Incómodo, siempre ha insistido en que cuestionar la vida no sirve de nada si no va acompañado de acción sostenida. Y cuando esa consistencia finalmente se instala, cuando el cuerpo y la mente empiezan a moverse en sincronía, lo que ganas no es simplemente una mejor rutina matutina. Ganas algo mucho más valioso y mucho más escaso en el mundo de hoy. Hay una palabra que el mundo moderno repite hasta el cansancio cuando habla de despertar temprano: productividad. Más horas, más tareas, más entregas, más resultados. Y si esa es la razón por la que estás considerando cambiar tu rutina matutina, es probable que en pocas semanas abandones el intento, porque la productividad como motivación es fría. Y lo frío no sostiene hábitos en el largo plazo. La verdadera recompensa de despertar temprano no tiene nada que ver con hacer más cosas. Tiene que ver con algo que la filosofía antigua valoraba por encima de casi todo y que la sociedad moderna ha olvidado casi por completo: la soberanía. El dominio sobre tu propio tiempo, sobre tu propio estado mental, sobre tu propia existencia antes de que el mundo empiece a exigirte cosas. Cuando despiertas antes de que el mundo te necesite, ocurre algo silencioso y extraordinario: existes, por algunos minutos, únicamente para ti mismo. No eres el empleado, no eres el padre, no eres el cliente, no eres la notificación pendiente de respuesta. Eres simplemente tú, en el silencio de una mañana que todavía no le pertenece a nadie más. Ese espacio, que puede ser de 20 minutos o de 1 hora, es donde la reflexión profunda ocurre de forma natural, donde las ideas más claras aparecen, donde el pensamiento crítico florece sin interferencia. Muchas de las decisiones más importantes y más lúcidas de la vida ocurren en esas primeras horas tranquilas, no en medio del ruido del día. No es magia, es simplemente lo que pasa cuando le das a tu mente el silencio que siempre mereció y casi nunca recibe. Diógenes de Sinope rechazaba el superfluo no por odio al placer, sino porque entendía que cada cosa innecesaria que acumulaba le robaba algo esencial: tiempo y claridad mental. Esa es la conexión final que la filosofía cínica traza entre su barril y tu mañana.
Despertar temprano, con intención, con un cuerpo descansado y una mente libre de la resaca del scroll nocturno, no es un truco de productividad. Es un acto de vida auténtica. Es la práctica más concreta de libertad interior que existe en la vida cotidiana. La sabiduría antigua de Diógenes Incómodo siempre apunta hacia lo mismo: no necesitas más tiempo, necesitas ser dueño del tiempo que ya tienes. Y eso, como todo lo que vale la pena en la filosofía, empieza con una decisión incómoda tomada en el momento más silencioso del día. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. La mayoría de las personas consume contenido de forma pasiva, asiente con la cabeza, y sigue haciendo exactamente lo mismo al día siguiente. Pero tú estás leyendo esto, y algo en tu interior sabe que lo que aprendiste hoy no es información superficial. Es un mapa. Un mapa que Diógenes de Sinope hubiera reconocido de inmediato, porque apunta siempre hacia lo mismo, hacia una vida auténtica, hacia la libertad interior, hacia el tipo de claridad mental que la sociedad moderna hace todo lo posible por robarte. La pregunta ahora no es si esto funciona, la pregunta es si tú vas a hacer algo con ello. Entonces aquí va el desafío real, el que la filosofía cínica siempre ha lanzado sin piedad. ¿Cuántas mañanas más vas a despertar sintiéndote derrotado antes de decidir que ya es suficiente? ¿Cuántas veces más vas a apretar snooze sabiendo que cada vez que lo haces le estás diciendo a tu propio cerebro que tus intenciones no merecen ser tomadas en serio? ¿Cuándo fue la última vez que el día empezó sintiéndote dueño de ti mismo, en lugar de ya estar corriendo detrás de algo? Estas no son preguntas retóricas, son el tipo de pensamiento crítico que la reflexión profunda exige. Y la verdad incómoda es que nadie va a responderlas por ti. Esta noche, antes de agarrar el celular, recuerda esto: Diógenes Incómodo no existe para darte información bonita, existe para sacudirte. Para que el despertar de conciencia no sea solo una frase inspiradora sino una decisión concreta que tomas hoy. Empieza con la rampa de descida de 45 minutos. Una sola alarma. 5 minutos sin celular al despertar. 3 semanas de consistencia imperfecta pero sostenida. Eso es todo. No necesitas más, necesitas empezar. Y si quieres seguir recibiendo el tipo de pensamiento radical y sabiduría antigua que no vas a encontrar en contenidos superficiales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que viene a continuación va a incomodarte todavía más. Y eso, como ya sabes, es exactamente lo que necesitas.